Bueno, muy buenos días. Buen día, doctor. Ya son, Buenos faltan días, doctor. faltan 2 minutos para las 8 del día 18. Bien, ¿cómo amanecieron hoy? Bien, profe. Bien, 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 sí, señor. Bueno, me alegro mucho. Permítanme un segundito. Yo cierro aquí la... Julián Camacho aparece hoy como una reina, una reinita muy linda. Mi hija, profe. ¿Es tu hija? Sí, señor. Pues eso es una reinita muy linda y tiene su corona, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. Corona de reinita. ¿Qué edad tiene? 5 años cumplí en septiembre, profe. Ay, qué belleza. Óigame, uno pudiera ponerle a los hijos ladrillos en la cabeza para que no crezcan, ¿cierto? Para que el Uy, peso, eso sería, créame que eso sería maravilloso. que se permanecieran en una, por ejemplo, en esa edad linda, que No, sí, permaneciera ella en esa, de lo mejor, mi profe. eso sería una dicha. Pero crecen tan rápido que aprovéchela lo más que pueda, porque cuando viene usted a ver, ya se creció y entonces ya las cosas cambian y entonces ya yo me mando y todo ese boleo terrible. No, sí, ese, si viera, profe, ya dice que es una niña grande. Sí, No, pero pegó una crecida impresionante. terrible, ¿no? Pero todavía está a tiempo, póngale ladrillos en la cabeza para que, para que el peso no lo deje crecer. Bueno, muy buenos días todos. ¿Cómo amanecimos hoy? Son las, Buenos días, doctor. son las 8 en punto del día 18. Entonces ya estamos grabando. Eh, mm, mirando el programa, la hoja de ruta está en contenido programático del Código General del Proceso. Nos toca ver los medios de impugnación. Vimos algo ayer de reposición, apelación, algo así, ¿o no? Les pregunto. Sí, señor. Sí, señor. De todas maneras, vamos a recordarlos en forma sucinta para que ya no leyendo todo el código, sino yéndonos pues a algunas explicaciones que yo voy a dar, pero corticas. Bueno, entonces, los medios de impugnación, pues son los recursos. Ustedes saben que los recursos son ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son reposición, apelación, súplica y queja. Los recursos ordinarios, reposición, apelación, súplica y queja. Y los extraordinarios, casación, revisión y anulación del laudo arbitral. Recordemos así por encimita la reposición. El objeto del recurso de reposición, acuérdense, lo constituyen los autos que dicta el juez, autos tanto de trámite como interlocutorios. Entonces, el objeto del recurso lo constituyen los autos que dicta el juez, tanto de trámite como interlocutorios. Los autos del magistrado ponente no susceptibles de súplica y los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema a fin de que se revoquen o reformen.
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustente. El recurso tiene que interponerse con la expresión de las razones que lo sustente por escrito, por un escrito presentado dentro de los 3 días siguientes al de la notificación del auto. Entonces se puede hacer. Entonces el recurso se interpone con expresión de las razones que lo sustente por escrito, presentado dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto, o verbalmente en la audiencia o diligencia inmediatamente se pronuncie el auto. Importante, el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso. O sea, que no es susceptible de reposición. Entonces, el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos. Si el recurso se formula por escrito, este se mantendrá en la Secretaría por 2 días en traslado a la parte contraria, sin necesidad de que el juez lo ordene. Transcurrido ese traslado, entonces se decide el recurso. La reposición interpuesta en la audiencia y diligencia se decide ahí mismo, pero una vez que se oiga a la parte contraria, si está presente. Para este fin, cada parte podrá hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos, los llamados alegatos de conclusión. La procedencia y oportunidad del trámite del recurso de reposición aparece contemplado en los artículos 38, 318 y 319. El 318 habla de procedencias y oportunidades y el 319 del trámite. Entonces, la procedencia, oportunidad y trámite del recurso de reposición lo encuentran ustedes en los artículos 318 y 319 del Código General del Proceso. Procedencia y oportunidades de este recurso. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez. Entonces, la reposición procede contra los autos que dicte el juez. Contra los del magistrado sustanciador, no susceptibles de súplica, y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición, ojo con esto, pónganlo bien en claro. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Entonces, no se puede interponer recurso de reposición contra el auto que resolvió la apelación, que resolvió la súplica o la queja. Como dijimos, el recurso debe interponerse con expresión de las razones que lo sustenten. En forma verbal, inmediatamente se pronuncia el auto. Ahora, si el auto se pronuncia fuera de audiencia, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Repetimos, el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso. Entonces no hay reposición de reposición. Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición. Se les puede pedir a esos magistrados su aclaración o complementación. Cuando el recurrente impugna una providencia judicial
mediante un recurso improcedente, el juez debe tramitar la impugnación por las reglas del resuelto que resultare procedente. Entonces, si impugna una providencia con un recurso que no es, entonces el juez debe tramitar esa impugnación por las reglas del recurso que es, con el recurso adecuado, el recurso procedente. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado a la parte contraria. Ok, entonces ahí terminamos así rápido la reposición. Miremos la apelación. La apelación. La apelación la encontramos en el artículo 320 de nuestro código. Dice el código, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso a la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia. Entonces, este recurso pone en vigencia el principio general del procedimiento conocido, como ustedes recuerdan, en la Constitución como el de las dos instancias. Su objeto lo constituyen la sentencia de primera instancia y los autos expresamente señalados en el artículo 326 del Código. El 326 del Código dice trámite de la apelación de autos. Entonces, el objeto de la apelación lo constituyen las sentencias de primera instancia y los autos señalados en el 326 del Código. Veamos esa apelación de autos. Cuando se trata de apelación de un auto, aquí dice, cuando se trata de apelación de un auto, dice el 326, del escrito de sustentación se dará traslado a la parte contraria en la forma y por el término previsto en el inciso segundo del 110. Entonces, repetimos, cuando se trate de apelación de auto, del escrito de sustentación se da traslado a la parte contraria en la forma y por el término previsto en el inciso segundo del artículo 110. Si fueren varios los recursos sustentados, entonces el traslado será conjunto y común. Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, como para el juez de segunda instancia va el proceso, así lo decide en el auto. En caso contrario, resolverá de plano y por escrito el recurso. Si la apelación hubiera sido concedida en el efecto devolutivo o en el diferido, se comunicará inmediatamente el juez de primera instancia por cualquier medio. Vamos a ver las oportunidades y los requisitos para interponer la apelación. Oportunidades. Entonces aquí habla el 327 es trámite de la apelación de sentencias. Entonces, el recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, el recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o de una diligencia. Repito, el recurso de apelación
contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. Entonces, si hay varias apelaciones, entonces el juez resuelve sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o al finalizar la audiencia de instrucción y juzgamiento. La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia debe interponerse ante el juez que la dictó en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado. Bueno. La apelación contra autos puede interponerse directamente o en subsidio del de reposición. Señor juez, por medio del presente memorial, respetuosamente interpongo recurso de reposición como principal y en subsidio el de apelación. Así es como se pide. Claro que ustedes lo pueden hacer directamente, pero es mejor pedir la reposición y en subsidio el de apelación. La apelación pues puede interponerse directamente en subsidio. Entonces, señor juez, apelo. No. Entonces, señor juez, repongo el auto y en subsidio concédame la apelación. En el caso de la apelación de autos, el apelante debe sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia dentro de los 3 días siguientes a su notificación o a la del auto que niega la reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o en diligencia, el recurso puede sustentarse en el momento de su interposición. Resuelta la reposición y concedida la apelación, entonces no le concede la reposición, pero sí le concede la apelación, el apelante podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación dentro del plazo que tiene. Cuando se apele una sentencia, el apelante al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiera sido proferida en ella, o dentro de los 3 días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, debe precisar de manera breve los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. Para la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adopta el juez cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada en la forma prevista en este código, en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no fue sustentada. Entonces, si interpongo el recurso de apelación contra la sentencia, pero no la sustento, entonces ese juez de segunda instancia declara desierto el recurso. El parágrafo del
artículo. Examen preliminar. El parágrafo del artículo 322. 322. Nos dice este parágrafo del Código General del Proceso. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes en lo que la providencia apelada lo fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentra en su despacho o ante el superior hasta el vencimiento del término ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral tercero de este artículo 322. ¿Qué dice el numeral tercero? En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia dentro de los 3 días siguientes a su notificación o a la del auto que niega la reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación dentro del plazo señalado en este numeral. Cuando se apele una sentencia, el apelante al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere proferido en ella o dentro de los 3 días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictado por fuera de audiencia, deberá precisar de manera breve los reparos concretos que le hace a la decisión sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. Bueno. Entonces, aquí llegamos al parágrafo del artículo. Entonces, dice el parágrafo del artículo 322. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes. O sea, puede adherirse. La parte que no apeló puede adherir al recurso interpuesto por la otra en lo que la providencia apelada le fuera desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarte ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentra en su despacho o ante el superior hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación de la sentencia. El escrito de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral tercero de este artículo. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
Miremos los efectos del artículo 323. Artículo 323, efectos en que se concede la apelación. Hay tres efectos: suspensivo, devolutivo y diferido. El artículo 323 del Código General del Proceso dice efectos en que se concede la apelación. Podrá concederse la apelación, primero, en el efecto suspensivo, segundo, en el devolutivo y tercero, en el diferido. En el efecto suspensivo, dice el código, en este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá. Efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará la competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas preventivas. Eso es el efecto suspensivo. El primer efecto de que habla el 323. En el efecto devolutivo, segundo, en el efecto devolutivo. En este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso. O sea que todo sigue caminando. Y tercero, en el efecto diferido. En este caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. Se otorgará en el efecto suspensivo, dice aquí el código, la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas. Se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de las demás sentencias se consideran en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de dinero u otros bienes hasta tanto sea resuelta la apelación. Sin embargo, la apelación no impedirá el pago de las prestaciones alimentarias impuestas en la providencia apelada, para lo cual el juez de primera instancia conservará su competencia. Entonces, si el juez de primera instancia está encargado de los alimentos, entonces por más que haya una apelación, la apelación no impide el pago de las prestaciones que venía haciendo el juez. ¿Por qué? Porque conserva sus competencias. La apelación de los autos, continúa el numeral tercero del 323. La apelación de los autos se otorgará en el efecto devolutivo a menos que exista disposición en contrario. La apelación de los autos se otorgará en el efecto devolutivo. Y sigue. Cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, ya quedamos en que la apelación de los autos se otorgará en el efecto devolutivo, a menos que exista disposición en contrario. Y viene el siguiente inciso, dice, cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo. Y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le otorgue en el devolutivo. Mejor dicho, se otorga en el efecto que quiere el apelante. Porque es que el primero que quedamos que la apelación de los autos se otorgan en el devolutivo. Pero
Si la apelación debe concederse en el suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo. Aunque la apelación de la sentencia continúa al 323, se tramite, o se tramita, aunque la apelación de la sentencia se tramite en el efecto devolutivo, se remitirá el original del expediente al superior y el cumplimiento del fallo se adelantará con las copias respectivas. En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieran pendientes. Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto expresamente contra una o varias de las decisiones contenidas en la providencia, las demás se cumplirán excepto cuando sean consecuencia de las apeladas o si la otra parte hubiera interpuesto contra ellas apelación concedida en el efecto suspensivo o en el diferido. Con las mismas salvedades, continúa el artículo, si la apelación tiene por objeto tener más de lo concedido en la providencia recorrida, podrá pedirse el cumplimiento de lo que ésta hubiera reconocido. En los casos señalados en el inciso anterior, en el auto que conceda la apelación, se ordenará que antes de remitirse el expediente se deje reproducción de las piezas que el juez estime necesarias a costa del apelante. Las circunstancias de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido no impedirá que se dicte la sentencia. Si la que se profiere no fuere apelada, el secretario comunicará inmediatamente esto hecho al superior por cualquier medio sin necesidad de auto que lo ordene para que declare desiertos dichos recursos. Quedará sin efecto las decisiones del superior que hayan resuelto apelaciones contra autos cuando el juez de primera instancia hubiere proferido la sentencia antes de recibir la comunicación de que trata el 326 y aquella no hubiere sido apelada. Si la comunicación fuera recibida durante el desarrollo de una audiencia, el juez la pondrá en conocimiento de las partes y adoptará las medidas pertinentes. Si a pesar de ello la profiere y hubiere revocado alguno de dichos autos, deberá declararse sin valor la sentencia por auto que no tendrá recurso. Hasta ahí el artículo. ¿Qué comentario podemos hacerle rápido? La disposición mantiene la regla general del efecto devolutivo de las apelaciones, tanto de autos como de sentencias. Repito entonces, la disposición, 323, mantiene la regla general del efecto devolutivo de las apelaciones, tanto de autos como de sentencias. A propósito de las sentencias, se conserva la regla que introdujo la ley 1395 del año 2010, artículo 15, ley 1395 del 2010, en el sentido de que el efecto suspensivo está reservado a las que versen sobre el estado civil, las que hayan sido apeladas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las simplemente declarativas, porque las demás sentencias son apelables en el efecto devolutivo. Sin embargo, o a pesar de todo esto, las sentencias apelables en el efecto devolutivo no pueden cumplirse del todo mientras cursa la apelación, pues la misma disposición limita la ejecución al señalar que no podrá hacerse entrega de dineros ni de otros bienes hasta tanto sea resuelta la apelación. Entonces repetimos el comentario. ¿Cuál es la idea? Las sentencias apelables en el efecto devolutivo no pueden cumplirse del todo mientras cursa la apelación, pues la misma disposición limita la ejecución al señalar que no puede hacerse entrega de dineros ni de otros bienes hasta que no se resuelva la apelación. Bueno.
Una última observación. La disposición que estamos analizando contempla una hipótesis de anulación de la sentencia adicional a las causales del artículo 133, la que se presenta cuando el juez de primera instancia pronuncia sentencia a pesar de haber recibido comunicación sobre la revocatoria de autos que hubieran sido apelados en el efecto devolutivo y sin adoptar antes las medidas encaminadas a cumplir lo resuelto por el superior. Entonces, aquí hay una posible anulación de la sentencia. Cuando el juez de primera instancia pronuncia sentencia a pesar de haber recibido comunicación sobre la revocación de unos autos que hubieran sido apelados en el efecto devolutivo y sin adoptar antes las medidas encaminadas a cumplir lo resuelto por el superior. Bueno, entonces ahí ya vimos reposición, apelación. Viene el siguiente, que es la súplica. La súplica. Vamos a encontrar en el artículo 331 del Código General del Proceso. Súplica. Bueno, súplica es el otro recurso. Lo encontramos en el artículo 331 del Código General del Proceso. El recurso de súplica comienza diciendo, el 331 procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables. Entonces, el recurso de súplica, dice el 331, procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda instancia o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. Entonces repetimos otra vez el 331. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede, o sea, la súplica, también procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja. La súplica, continúa el 331, deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador en el que se expresarán las razones de su inconformidad.
¿Qué comentario le podemos hacer a este 331? Aunque la disposición predica la procedencia del recurso de súplica respecto a los autos que dicte el magistrado, porque dice el recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían dictados por el magistrado. Aunque la disposición predica la procedencia del recurso de súplica respecto de los autos que dicte el magistrado sustanciador en el trámite de la apelación de un auto, lo cierto es que esta hipótesis es irreal, porque de conformidad con el inciso segundo del artículo 326, la apelación de autos se resuelve de plano. ¿Sí ven? Entonces, volvamos otra vez. 331. Recurso de súplica. Procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. Entonces, decía yo que aunque la disposición predica la procedencia del recurso de súplica respecto de los autos que dicte el magistrado sustanciador en el trámite de la apelación de un auto, lo cierto es que esta hipótesis es irreal, porque de conformidad con el inciso segundo del artículo 326, la apelación de autos se resuelve de plano. Busquemos entonces ahora artículo 326, inciso segundo. Dice, si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible, así lo decidirá en el auto. En caso contrario, resolverá de plano y por escrito el recurso. Entonces, de acuerdo entonces con ese inciso tercero, perdón, el inciso segundo del artículo 326, la apelación de auto se resuelve de plano. Adicionalmente, hay que observar que el precepto extiende la procedencia de la súplica al auto que resuelve sobre la admisión del recurso de casación, pero de acuerdo con el inciso tercero del artículo 342, contra dicho auto solo cabe recurso de reposición, lo que hace improcedente el de súplica. Miremos a ver artículo 342. 342, inciso tercero. 342, admisión del recurso. Inciso tercero. El auto que decida sobre la admisibilidad del recurso será dictado por el magistrado sustanciador y contra él solo procede el recurso de reposición. Entonces, estamos leyendo analizando la súplica. El recurso de súplica y habíamos dicho
que adicionalmente hay que observar que el precepto extiende la procedencia de la súplica al auto que resuelva sobre la admisión del recurso de casación, pero que de acuerdo con el inciso tercero del 342, contra ese auto solo cabe recurso de reposición, lo que hace improcedente el de súplica. Ahora, esto muestra claramente la incompatibilidad de las dos disposiciones. Debe primar el artículo 342 por ser norma posterior. En definitiva, el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de casación no es susceptible de súplica en ningún caso. El auto que resuelve sobre la admisión del recurso de casación no es susceptible de súplica. Tal vez no sobre precisar que una cosa es el auto que resuelve la admisibilidad del recurso de casación. Eso es una cosa. Una cosa es el auto que resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación. Y otra cosa es el auto que decide sobre la admisibilidad de la demanda de casación. Entonces, es sutil la diferencia, ¿no? Una cosa es el auto que resuelve la admisibilidad del recurso y otro es el que decide sobre la admisibilidad de la demanda de casación. El primero, el que resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación, debe ser emitido por el magistrado sustanciador y solo admite recurso de reposición. En tanto que el segundo lo pronuncia el magistrado sustanciador solo si admite la demanda, porque la inadmisión corresponde a la sala y contra esta no cabe recurso. Vamos a ver cómo es el trámite de la súplica. Interpuesto el recurso, dice el 332 del Código General. Interpuesto el recurso, se correrá traslado a la parte contraria por 3 días en la forma señalada en el 110. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien actuará como ponente para resolver. Le corresponderá a los demás magistrados que integran la sala decidir el recurso de súplica. Y contra lo decidido no procede recurso, dice el 332. Bueno, trámite. Otro comentario que podemos hacerle aquí es que el legislador en uso de sus atribuciones ha procedido razonablemente al establecer el recurso de casación solamente para determinadas sentencias. Entonces, el recurso de casación no son para todas las sentencias, sino para determinadas sentencias. ¿Cuáles son esas determinadas sentencias? Al disponer el código que solamente proceda el recurso de casación contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios sobre el Estado civil, podríamos decir que estamos quebrantando
la Constitución. Pero no quebranta la Constitución. Al contrario, es conforme a la Constitución porque no se viola ninguna de sus normas. Viene aquí 335, casación adhesiva. Pero es que todavía no estamos en la casación, no nos hemos metido con la casación, sino que lo menciona el artículo 332. Bueno, entonces hasta ahí llegó la súplica. Reposición, apelación, súplica, casación. Es el recurso extraordinario por excelencia. Entonces, acuérdense que los recursos extraordinarios son la casación, la revisión y anulación del auto arbitral. Extraordinarios, casación y revisión. Miremos entonces la casación. La casación se ha considerado como extraordinario en las diferentes legislaciones y se ha establecido para las distintas materias del derecho. Respecto de su origen, sobre esto hay mucha discusión. Hay un concepto de un jurista muy importante, Piero Calamandrei, respecto de su origen. Dice Calamandrei que sería inútil ver engañosamente en instituciones anteriores al decreto de la Asamblea Francesa la concurrencia de los elementos caracterizadores del Instituto de Casación. Dice Calamandrei que esto resulta la unión de dos institutos que se compenetran y se integran. De un instituto que forma parte del ordenamiento judicial político, la Corte de Casación, y de un instituto que pertenece al derecho procesal, que es el recurso. Entonces, Calamandrei dice que la casación resulta de la unión de dos institutos que se compenetran, que se integran. De un instituto que forma parte del ordenamiento judicial político, que es la Corte de Casación, y de un instituto que pertenece al derecho procesal, que es el recurso de casación. En Colombia se institucionaliza el recurso de casación, la encontramos en la Constitución de 1886 y también lo encontramos en el artículo 333 del Código General del Proceso. ¿Cuál es la finalidad de la Constitución? Es la de unificar la jurisprudencia. ¿Cuál es la finalidad de la casación? Unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos.
y además procurar separar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Conforme lo establece el artículo 334 del Código General del Proceso, procedencia del recurso de casación, dice el 334. El recurso de casación procede contra sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales en los procesos que se mencionan en el mismo artículo y cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda, creo que hoy está en 10 millones de pesos. ¿Cuáles son las sentencias que menciona el artículo 334 del Código General del Proceso? Miremos el Código General del Proceso. 334. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. ¿Cuáles son? Primero, las dictadas en toda clase de procesos declarativos. Segundo, las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria. Y tercero, las dictadas para liquidar una condena en concreto. Entonces repito el 334 del Código General. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. Entonces la casación cabe contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. ¿Cuáles son esas sentencias? Primero, las dictadas en toda clase de procesos declarativos. Segundo, las dictadas en las acciones del grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria. Y tercero, las dictadas para liquidar una condena en concreto. Viene el parágrafo del artículo 334. ¿Qué dice el parágrafo del 334? Tratándose de asuntos relativos al Estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de Estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Bueno, hasta ahí el 334. Comentemos. Es destacable que el Código General del Proceso defiera a la Corte el control último de juridicidad sobre las sentencias que se pronuncien en las llamadas acciones de grupo, siempre que sean de competencia de la jurisdicción ordinaria. La mención expresa de las sentencias que contengan la liquidación de condena. Tercero, las dictadas para liquidar una condena. La mención expresa de las sentencias que contengan la liquidación de condena en el inventario de providencias susceptibles del recurso de casación obedece a que solo ahora dicha decisión adquiere la categoría de sentencia. Recordemos que el código reconoce que en muchas situaciones es necesario preferir condenas en abstracto. Si en el debate procesal no hubo espacio para discutir el monto de los perjuicios, ver artículo 283, que en tales hipótesis
es preciso adelantar un incidente para cuantificarlos y que el incidente es decidido mediante sentencia, según el artículo 278. Sin importar si el incidente para cuantificar la condena en abstracto se adelanta dentro de un proceso declarativo o un proceso ejecutivo, la sentencia que le ponga fin es susceptible de casación siempre que se reúnan los demás requisitos. Es decir, que sea dictada por el Tribunal Superior en segunda instancia y que sea suficiente el interés para recurrir. El parágrafo del artículo 334 dice, tratándose de asuntos relativos al Estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de Estado y la declaración de uniones maritales. Entonces, miren, clarito dice el parágrafo. Tratándose de asunto, parágrafo del 334, tratándose de asuntos relativos al Estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de Estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Entonces, la aclaración que hace ese parágrafo deja muy clarito, deja excluida de la casación la sentencia sobre divorcio, separación de cuerpos o de bienes y nulidad de matrimonio civil. Repito, esa es una observación que hay que hacerle a este parágrafo del 334. El 334 habla de la procedencia del recurso de casación y el parágrafo dice, tratándose de asuntos relativos al Estado civil, solo será susceptible de casación la sentencia sobre impugnación o reclamación de Estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Dejó por fuera, deja excluida de la casación la sentencia sobre divorcio, separación de cuerpos o de bienes y nulidad del matrimonio civil. Qué vacío tan grande. Esta aclaración que hace el parágrafo del 334 excluyó de la casación las sentencias sobre divorcio, separación de cuerpos, separación de bienes y la de nulidad de matrimonio civil. Recurso de casación. Tampoco se ve por qué el no estar consagrado el recurso de casación contra la sentencia que pone fin a un determinado proceso, pues se diga que quebranta el artículo 42 de la Constitución en cuanto a la protección que el Estado debe a la familia. El legislador, en uso de sus atribuciones, ha procedido razonablemente al establecer el recurso de casación solamente, como vimos, para determinadas sentencias. Entonces, creo que demandaron la norma, pero no se demostró que la norma demandada, al disponer que solamente proceda el recurso de casación contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios que versen sobre el Estado civil, quebrante la Constitución. Al contrario, es conforme a la Constitución porque no viola ninguna de sus normas. Hay una casación que se llama adhesiva. Cuando una parte, dice el artículo 335, cuando una parte con interés interponga el recurso de casación, se considera también
el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor fuera insuficiente. Entonces, una parte interpuso recurso de casación y otra también lo instituyó. Entonces, eso se llama casación adhesiva. La casación adhesiva, podríamos decir, tiene utilidad en tanto le abre la puerta a un recurso que en principio no tendría cabida. Y en su procedencia depende de que la otra parte también impugne. Y depende del interés para recurrir. Entonces, la procedencia adhesiva depende de que una parte la haya impugnado y el otro se le pega. 336 causales de casación. Son causales del recurso extraordinario de casación, dice el 336. La violación directa de una norma jurídica sustancial. Segundo, la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o una determinada prueba. Tercera causal del 336, no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Causal, casación adhesiva, causales de recurso extraordinario. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado. Cuarto, contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Quinto, haberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieran sido saneados. Y termina el 336. La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Óigase bien, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Entonces, la Corte no puede tener en cuenta las causales de casación distintas de las alegadas por el demandante. Sin embargo, puede casar la sentencia y en forma oficiosa cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Hasta allí el artículo 336. ¿Qué podemos decir de este artículo? La posibilidad de casar oficiosamente la sentencia es lo que concreta la expansión de la finalidad del recurso de casación, porque gracias a ella la Corte puede defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales, tal y como lo predica el 336. Sin embargo, es bueno advertir que el Código General del Proceso no contempla una casación del todo oficiosa hasta el punto de que la Corte la pueda tramitar sin que el interesado haya interpuesto el recurso y formulado la demanda de casación. Que de oficio la Corte case una sentencia presupone que el trámite del recurso haya sido promovido por el interesado, que se haya formulado la demanda de casación y que los cargos formulados hayan sido desechados. Entonces, es buena hacer esta advertencia, que el Código General no contempla una casación
del todo, que del todo sea oficiosa, hasta tal punto que la Corte la pueda tramitar sin que el interesado haya interpuesto el recurso y sin que haya formulado la demanda de casación oportunamente. Entonces, que de oficio la Corte case una sentencia presupone que el trámite del recurso haya sido promovido por el interesado o que se haya formulado la demanda de casación y que los cargos formulados hayan sido desechados. Analizando lo que hemos visto, nos ha quedado claro que una de las causales de casación es que la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial y señala los dos caminos por los cuales puede ocurrir esa infracción. De un lado existe la violación directa y por otro lado la violación indirecta. La violación directa, que como lo ha señalado la Corte Suprema, implica de suyo la exclusión de todo reparo sobre la apreciación de pruebas y, por lo tanto, la impugnación se concreta derechamente en la imputación al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considere inaplicada, que se considera indebidamente inaplicada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a través de la evidencia disponible en el proceso. Esa es la violación directa. La violación directa la indirecta, parte de la existencia de errores probatorios de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia y determinantes, de la infracción de normas de derecho sustancial por parte de aplicación o aplicación indebida. A su vez, la Corte ha distinguido con claridad los errores de hecho y los de derecho, porque ha indicado que se incurre en error de hecho cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba. Error de hecho cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, mientras que el error de derecho se traduce en la equivocada contemplación jurídica, cotejada desde luego con las disposiciones disciplinarias probatorias aplicables al medio. Entonces, se dice pues que el error de hecho debe ser manifiesto. Es requisito indispensable que sea manifiesto, que sea contraevidente, que sea trascendente. Entonces, ese error, debe ser tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente sin hacer un mayor esfuerzo, un mayor raciocinio. No es, por lo tanto, un error de un fallo a aquel cuya demostración solo se llega mediante un esforzado razonamiento. Entonces, el error de hecho debe resultar entonces de contraevidencias notorias y patentes, porque la equivocación debe ser protuberante y aparecer a primera vista. Si se quiere, la falla debe ser tan intolerable que la simple observación del expediente ponga de manifiesto con absoluta certeza esa falla, ese error.
La Corte y la doctrina han indicado que en materia de casación, una distinta estimación de la prueba por el recurrente e incluso por el propio juez de casación no es suficiente para desquiciar e invalidar el fallo combatido, ni siquiera en el eventual caso o situación en que la Corte pueda discrepar del criterio que haya tenido el juzgador para llegar a la conclusión objeto del ataque. Entonces, el error de hecho debe ser tan manifiesto que no necesite un esfuerzo para encontrar. El 337 del Código General nos va a hablar de la oportunidad y legitimación para interponer el recurso. Dice el 337. El recurso podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Se la notifican hoy, entonces tiene 5 días para interponer el recurso de casación. Sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o aclaración, o estas se hacen de oficio, el término se cuenta desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva. Ahora, dice el artículo 37 claramente: no podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado, cuando la proferida por el tribunal hubiera sido exclusivamente confirmatoria de aquella. Bueno, ¿qué comentario hacemos a este 337 que nos habla de la oportunidad y legitimación para interponer el recurso? El término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia es de 5 días. Así lo dijo el código. Dado que ese es el plazo para interponer el recurso de casación. Entonces, el término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia es de 5 días, porque ese es el plazo para interponer el recurso de casación. De modo que, aun cuando la sentencia se pronuncie en audiencia, no quede ejecutoriada ahí mismo, como aparece sugerirlo el artículo 302, sino expirado el término indicado si ninguna de las partes de casación interpone el recurso. Y si alguna de las partes ha solicitado adición o aclaración de la providencia, el término ejecutoria se cuenta solo cuando haya sido notificada la decisión sobre tal solicitud, lo mismo que si de oficio el juez aclara o adiciona la sentencia. Lo que no resulta del todo cierto es que si se solicita corrección de la sentencia o si de oficio el juez lo hace, el término para interponer el recurso se cuenta desde que se notifica la providencia que sí lo dispone. Tenemos que recordar aquí que la corrección se puede hacer en cualquier tiempo de oficio o a instancia de parte, tal como veíamos en el artículo 286, que dice el 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Dice el 286 del Código. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo de oficio o a solicitud de parte mediante auto. Si la corrección se hiciera luego de determinado el proceso, si la corrección se hace después de terminado el proceso, el auto se notifica por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por emisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva. Eso dice el 286. Entonces, decíamos que lo que no es del todo cierto es que si se solicita corrección de la sentencia o que si de oficio el juez lo hace,
el término para interponer el recurso se cuente desde que se notifique la providencia que así lo dispone. Porque ya vimos, porque ha de recordarse que la corrección se puede hacer en cualquier tiempo de oficio o instancia aparte, tal como vimos en el 286. Luego, la ampliación de la oportunidad para interponer el recurso de casación solo es predicable del caso en el que la corrección se solicite o se haga de oficio dentro del término ejecutoria, pues de lo contrario se abriría una puerta enorme para revivir un término ya vencido, lo cual es inaceptable. Yo no sé hoy cuántos son las cuantías de las pretensiones para recurrir en casación. Yo no sé si sea superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es una de las cosas que mira la Corte para conceder el recurso. Cuando las pretensiones económicas, cuando el valor sea superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se excluye esta cuantía para recurrir en casación cuando se trata de sentencias dictadas de entre las llamadas acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil. Si respecto del recurrente se cumplen las condiciones para impugnar una sentencia, se concede la casación interpuesta oportunamente por el otro litigante, porque es que acordemos que hay una casación adhesiva. Entonces, si hay dos que están acudiendo a casación, entonces si uno de ellos, si respecto de un recurrente se cumplen las condiciones para una sentencia, para impugnar una sentencia, se concede la casación interpuesta oportunamente por el otro litigante, aunque el valor del interés fuera insuficiente. Es decir, él lleva las de ganar el de la casación adhesiva. Entonces, en dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomas. Bueno. Concesión del recurso. Antes de que se me olvide, un momentico. Como yo siempre he seguido y seguiré estudiando las obras y las recomendaciones de Álvaro Pérez Vives. Cuando tuve que estudiar el recurso de casación en materia civil, penal y laboral, él me regaló su libro, Recurso de casación en materia civil, penal y del trabajo. Era un libro que estaba sacando o que acababa de sacar Editorial Temis en 1966. Yo terminé Derecho tardíamente porque tuve que hacerle un paréntesis en 1969 y luego en 1970
recibí mi título de doctor en Derecho del Externado. Yo nunca hablo de estas cosas. A la gente le gusta cacaraquear. Es que yo ya estoy candidato a magíster. Bueno, yo soy doctor en Derecho. Entonces, él me dio este libro que se llama Recurso de Casación en Materia Civil, Penal y del Trabajo. Si ustedes lo pueden conseguir, consíganlo. Hay que ir a todas esas librerías viejas donde venden libros de segunda y a ver si encuentran este libro. Este libro me enseñó a mí todo lo relativo a la casación. Las causales, violación de la ley, no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, contener la sentencia en su parte resolutiva, declaraciones o disposiciones Doctor, contradictorias. discúlpeme, qué pena. Señor, Es que no le escuché, es que estoy en un bus y no escuché muy bien la última parte de un libro que el doctor está hablando. sí, señor, cómo no. Lo repito, yo soy un terrible admirador y seguidor, a mi juicio, del jurista más grande que ha dado el país, que se llama Álvaro Pérez Vives. Les recomiendo La teoría de las obligaciones por Álvaro Pérez Vives. Les recomiendo un libro de compraventa y permuta de Álvaro Pérez Vives. Les recomiendo a las obras de crédito documentario de Álvaro Pérez Vives, mejor dicho. Y como estamos tratando la casación, les comento pues que para mí fue un motivo de orgullo que el doctor Álvaro Pérez Vives me hubiera regalado en 1969 un libro que acababa de sacar editorial Temis sobre el recurso de casación en materia civil, penal y del trabajo. En 1969 yo terminé mis estudios de Derecho, salí abogado, pero en 1970 recibí mi diploma de doctor en Derecho. Muchos cacaraquean ahora que es que yo soy magíster, que yo soy candidato a magíster. Yo hago caso omiso, me quedo callado. A mí eso no me interesa. Yo no le estoy diciendo a todo el mundo que soy doctor en Derecho de la Universidad Externado de Derecho, Externado Colombia. Entonces, en 1969, Álvaro Pérez Vives me regala el libro de recurso de casación en materia civil, penal y del trabajo. Se los recomiendo. Es un libro que sacó Temis en 1966. Eso es un libro viejo que hay que buscarlo en esas librerías de segunda y por ahí acá rato en el centro viven vendiendo libros usados, libros viejos. Pues este es un libro que les va a enseñar a ustedes lo que es el recurso de casación. Se los recomiendo. Entonces yo me refería a ese libro, el libro de la casación de Álvaro Pérez Vives. Es un libro que lo deja a usted, pero completico, que le enseña a usted qué es la casación en materia civil, penal y laboral. Antes de que se me olvidara. Yo no sé si aquí se alcance a ver el libro. No sé si ustedes lo ven ahí. Sí, señor. Sí, doctor. Ahí. Sí Y se aquí, ve. ¿y aquí qué dice? Recurso de casación en materia civil, penal y del trabajo. Eso era. ¿Y quién es el autor? Dice Álvaro Pérez Vives. Aquí lo dice clarito, ¿cierto? Sí, señor. Álvaro Pérez Pérez Vives. Vives. Sí, señor. Entonces,
Yo siempre le digo a los alumnos y se los Gracias, recomiendo. Martica. Si ustedes quieren saber derecho, estudien las obras del maestro Pérez Vives. Bueno. El artículo 340 del Código General del Proceso. Doctor, ¿quiere que le lea el artículo 340? Bueno, por favor, léalo, por favor, tenga la amabilidad. Concesión del recurso. Artículo 340. Reunidos los requisitos legales, el magistrado sustanciador por auto que no admite recurso. Repítame eso otra vez. Reunidos los requisitos legales, el magistrado sustanciador por auto que no admite recurso. Subrayen eso. ¿No admite el recurso? Auto que no admite recurso. Que no Reunidos admite los recurso. requisitos legales, el El magistrado magistrado sustanciador por auto que no admite recurso, sí. ordenará el envío del expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que le otorgue y expedidas las copias necesarias para el cumplimiento de la sentencia, si fuera el caso. Punto. Bueno, después viene el 341 que lo va a leer usted también, pero yo quiero hacerle un comentario a esta primera partecita. De conformidad con este artículo 340, el auto que concede el recurso de casación no es susceptible de ningún recurso, por eso hice énfasis, por auto que no admite recurso. En cambio, el auto que deniega la casación sí puede ser impugnado por el recurso de reposición y en subsidio el de queja. ¿Cómo les parece? Entonces, reunidos los requisitos legales, el magistrado sustanciador, dice el 340, por auto que no admite recurso, ordenará el envío del expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y expedidas las copias. Entonces, de conformidad con este precepto, repito, el auto que concede el recurso de casación no es susceptible de ningún recurso. En cambio, el auto que deniega la casación puede ser impugnado por medio del recurso de reposición y en subsidio del de queja. Ahí ustedes pueden consultar el artículo 352. Por favor, continuamos entonces con el 341, efectos del recurso. Efectos de recurso, artículo 341. La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo que cuando verse exclusivamente sobre el estado civil o se trate de sentencia meramente declarativa o cuando haya sido recurrida por ambas partes. El registro de la sentencia, la cancelación de las medidas cautelares y la liquidación de las costas causadas en las instancias solo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del tribunal o la de la Corte que la sustituya. En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador en el auto que conceda el recurso expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso. En la oportunidad para interponer el recurso, el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados en el auto que conceda el recurso y esta deberá sustituirse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se ejecuten los mandatos de la sentencia recurrida.
Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. En caso contrario, la denegará. El recurrente podrá, al interponer el recurso limitado a determinadas decisiones... Limitarlo. Bueno, el recurrente podrá, al interponer el recurso, limitarlo a determinadas decisiones de la sentencia del tribunal, en cuyo caso podrá solicitar que se ordene el cumplimiento de las demás por el juez de primera instancia, siempre que no sean consecuencia de aquellas y que la otra parte no haya recurrido en casación. Con estas mismas salvedades, si se manifiesta que con el recurso se persigue lograr más de lo concedido en la sentencia del tribunal, podrá pedirse el cumplimiento de lo reconocido en esta. En ambos casos se deberá suministrar lo necesario para las copias que se requieran para dicho cumplimiento dentro del término de ejecutoria del auto que las ordene. Si el recurrente no presta la caución o esta es insuficiente, se ejecutará la sentencia, para lo cual se ordenará a su cargo la expedición de las copias necesarias. Si no se suministra lo necesario para la expedición de las copias, el recurso se declarará desierto. Parágrafo. Cuando en virtud de la queja se conceda el recurso de casación, el tribunal aplicará en lo pertinente el presente artículo. Punto. Bueno, bien. Y antes de que nos metamos en la admisión del recurso, quiero hacerles un recorderis. La admisibilidad del recurso de casación, es distinta de la admisibilidad de la demanda de casación. Repito, la admisibilidad del recurso de casación es distinta a la admisibilidad de la demanda de casación. La admisibilidad del recurso es presupuesto para que se formule la demanda de casación, pues en el auto que admite el recurso se corre traslado al recurrente para que presente la demanda. El auto que decide sobre la admisibilidad del recurso debe ser dictado por el magistrado sustanciador, sin importar que lo admita o que lo inadmita. El que resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación debe ser emitido por el magistrado sustanciador si la admite y por la sala si la inadmite. Entonces, es que este articulito es complicadito. Entonces, la admisibilidad del recurso de casación es distinto de la admisibilidad de la demanda. Es sutil la diferencia, ¿no? La admisibilidad del recurso de casación es distinta de la admisibilidad de la demanda. La admisión del recurso es presupuesto para que se formule la demanda de casación. ¿Por qué? Porque en el auto que admite el recurso se corre traslado al recurrente para que presente la demanda. El auto que decide sobre la admisibilidad del recurso, debe ser dictado por el magistrado sustanciador. Y aquí no importa que lo admita o que lo inadmita. Y el que resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación debe ser emitido por el magistrado sustanciador si la admite y por la sala si la inadmite, de conformidad con lo que reza el artículo 346. Bueno. 343, trámite del recurso. Mi lectora, por favor. Sí. Listo, doctor. Trámite de recurso. Artículo 343. Admitido el recurso en el mismo auto, se ordenará dar traslado común por 30 días para que los recurrentes presenten las demandas de casación.
Dicho término no se interrumpirá por el cambio de apoderado ni por su renuncia o la sustitución del poder. Cuando no se presente oportunamente la demanda, el magistrado sustanciador declarará desierto el recurso. Punto. Ahí termina, doctor. Bueno. Admitido el recurso, en el mismo auto se ordenará dar traslado común por 30 días para que presenten las demandas de casación. Ese término no se interrumpe si se cambia apoderado, ni por su renuncia, ni por su sustitución. Y si no se presenta oportunamente la demanda, el magistrado declara desierto el recurso. Entonces, de acuerdo con esta disposición, el término para presentar la demanda de casación 30 días. no se interrumpe por las vicisitudes de la representación judicial de las partes, lo cual es del todo cierto. Sin embargo, si el expediente ingresa al despacho para atender alguna solicitud relacionada con la representación judicial, es inevitable la suspensión del término, pues mientras el expediente no esté en secretaría, los términos para las partes no pueden correr. Eso sí lo dice claramente el 118, inciso sexto. Si ocurre alguno de los hechos que ocasionan interrupción del proceso, el término también se suspende hasta que cese la causa de aquellos, según el 159, aunque sea de las que se refieren al apoderado judicial. Pero debe quedar claro que la interrupción del proceso no genera interrupción de términos, sino suspensión de términos. Si ven, miren, debemos quedar muy claros en que la interrupción del proceso no genera interrupción de los términos, sino suspensión, no interrupción, sino suspensión. Esto significa que al interrumpirse el proceso, el término que esté corriendo se detiene para reanudar el conteo cuando cese la causa de la interrupción del proceso. Pero una vez que termina, no vuelve a empezar. Bueno. Una pregunta. Señor. O sea, cuando hay suspensión, ¿empieza a correr nuevamente el término? Dígame, es que no le oí bien su audio. Que si cuando es suspensión empieza a correr nuevamente el término, creo que le entendí al compañero, doctor. Sí. Lo que yo dije fue que si se presenta algún hecho que ocasione la interrupción del proceso, que creo que es eso a lo que usted se refiere. Si ocurre algún hecho que ocasiona interrupción del proceso, pues el término también se suspende hasta que cese la causa de la interrupción. Pero dije que debe quedar claro que la interrupción del proceso no genera interrupción de términos. Debe quedar claro que la interrupción del proceso no genera interrupción de términos, sino suspensión. ¿Sí ve? La interrupción del proceso no genera interrupción de términos, suspensión, sino suspensión de términos. Entonces, ¿qué dije yo? Que lo que significa que al interrumpirse el proceso, el término que esté corriendo se detiene para reanudar el conteo cuando cese la causa de la interrupción del proceso. Pero el término no vuelve a empezar. Eso fue lo que yo... Disculpe, doctor, ¿y en la interrupción si vuelve a empezar o también empieza a correr después de subsanar
El término no La vuelve, no. Al interrumpirse el proceso, el término se detiene. Sí, obvio, tiene que ser así. Si se interrumpe el proceso, el término que esté corriendo se detiene y reanuda otra vez cuando cesa la interrupción. Reanuda, pero no es que el término vuelva a empezar. El término no vuelve a empezar. Lo que pasa es que si se interrumpe el proceso, el término que esté corriendo se detiene, pero continúa. Es decir, no vuelve a empezar, continúa como va. ¿Ok? Bueno. Bueno, Gracias, doctor. no a ustedes. Yo empecé a trabajar, no voy a empezar a trabajar en las preguntas en que habíamos quedado. Llevo hasta ahora 9 preguntas muy claritas, muy exactas, y aspiro a ver si puedo tener, no sé, para el sábado por la tarde, puedo tener esas 35 preguntas en las que yo me comprometí y quedé en que yo llamaría al doctor Duván Antonio Valencia para decirle que ya tengo las preguntas. Estoy trabajando en Word, entonces será hacerle traslado de lo que yo haga en Word para todo lo que usted se va a inventar ahí con Google. Yo no sé qué se va a inventar usted, pero usted es un genio para eso y yo, doctor Duván Antonio Valencia, hago lo que usted diga en materia técnica. A mí pregúnteme derecho y pregúnteme todo lo que usted quiera, pero no me ponga a mí en materias técnicas porque a mí el tecnicismo me mató, me llevó por delante. Yo no sé, yo creo que esto de los chips es cierto, ¿no? Uno nace con unos chips determinados. Yo nací para estudiar derecho porque me encanta esta profesión, me fascina. Entre más la estudio, más me enamora. Entonces a mí, pónganme a estudiar derecho, pónganme a enseñar derecho, pónganme a interpretar un código, un artículo, una sentencia, pero no me pongan en asuntos técnicos. Eso se lo dejo para el doctor Duván Antonio Valencia. Entonces, Duván, yo no sé, voy a tratar de que el sábado terminar con las preguntas. Llevo 9 preguntas, ¿no? Esas preguntas son, diga si es cierto o no, diga si es cierto o no, si es falso o no. Una pregunta y 4 o 5 preguntas de respuestas, 4 o 5 respuestas. Una pregunta y 5 respuestas. Una cosa así, ya estoy metido, llevo 9. Vamos a ver si puedo llegar a las 25 que fue la meta que nos pusimos. Entonces yo lo llamo, Duván, con la ayuda de Dios. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, faltando en mi reloj 13 minutos para las 10 y como empezamos a las 8 en punto, si empezamos faltando 2 minutos, pero a las 8 en punto puse a grabar. Entonces yo creo que faltando 12, 13 minutos para las 10, podemos dar por concluida la clase de hoy. Y si Dios quiere, mañana nos veremos por estas mismas emisoras. Bueno, Gracias, pues, doctor, muy que amable. pasen buen Gracias, día. doctor. Bueno, Gracias, pues, doctor. bueno, Gracias, doctor. gracias, pues, chao, chao. Chao, chao.